intensa tarde. Y la verdad que no se puede decir qué intenso debate, porque la verdad que esto ya no es un debate. Un debate se hace con argumentos, se hace con ideas, y no con mentiras, no con falacias. Y escuché hablar muchísimas cosas, en primer lugar, desde que este proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, de que había varios diputados que habían arreglado las intendencias de sus departamentos para aprobar esta ley. Y en tercer lugar, escuché mucho la palabra estafa y engaño. Entonces, la verdad que miren, la dita de Pinocho va a tener un trabajo esta noche en tratarle de volver la nariz a la normalidad a todos los que han mentido, que va a ser impresionante. Y a esta sesión la verdad que la podríamos titular como el culebrón mexicano, la condenada, ¿no? Como para darle así un título bien fuerte. Pero bueno, le decía que acá, dentro de todo, hay algo que es mucho más grave, ¿no? Que es querer asustar a la gente con algo que un dictamen no dice, porque muchos, ya lo dijeron mis padres, que en la categoría gobernador no hay sumatoria de votos, o sea, por lo cual obviamente no gana otro, no hay acumulación mágica, se cuenta voto a voto. Entonces, si alguien le dice a la sociedad que esta ley le va a hacer ganar a un gobernador con votos ajenos, y obviamente que no está describiendo el proyecto, sino que claramente están haciendo la campaña del miedo. ¿Se acuerdan la campaña del miedo que tanto le cuestionaron a Massa? Bueno, la están haciendo ustedes. Me gustaría hacer una línea cronológica en cuanto a lo que es el sistema de votación acá en la provincia de Salta. Y en 1983 fue un sistema de elección directa por mayoría simple. En ese momento fue electo Roberto Romero. En el 87, un sistema de elección directa, mayoría simple, reelecto también Roberto Romero. En el 91, sistema doble voto simultáneo, ley de lemas. Ahí fue electo Roberto Ulloa. En el 95, un sistema de elección directa con mayoría simple sin acumulación, fue electo Juan Carlos Romero. En 1999, sistema de acumulación, adhesiones colectoras, tipo ley de lemas, que fue electo el doctor Juan Carlos Romero, fue reelecto. Del 2003 en adelante, sistema de elección directa, hasta el 2007, mayoría simple, y del 2011 en adelante, elección directa, voto electrónico. Entonces creo que en este sentido, después de escuchar de que por fin nos hemos sacado las máscaras, de que le tomamos el pelo a la gente, creo que llegó la hora de dejar de disfrazar al debate, si a esto se le puede llamar debate, porque acá lo único que están tratando de hacer es de defender su propio negocio, ¿no? Nos acusan de que esta ley no mejora la democracia, de que la distorsiona, de que claramente no estamos pensando en el ciudadano. Y me pregunto, ¿ustedes están pensando en el ciudadano? Porque dicen de los proyectos de ley que vienen presentando y que han trabajado, incluso de hecho los que dejó el senador Cornejo aquí en esta Cámara y que aún tienen vigencia, ninguno de esos proyectos piensa en el ciudadano, al contrario. Están preocupados por el tema de los aviones, están preocupados por terminar de desarmar el Estado, por vender las sociedades del Estado y demás. Y hablan de democracia cuando muchos aquí fueron elegidos a dedo, y eso la verdad que es claro, le guste a quien le guste, muchos de los que están sentados acá fueron elegidos a dedo. ¿Se acuerdan cuando estaba el Partido Obrero y estaba Claudio del Pla y siempre le decíamos que ellos elegían los candidatos en una cabina telefónica porque eran 4? Bueno, quizás hoy la Libertad Avanza es un poco más cool, ¿no? Quizás es un poco más de la high society y verdaderamente los eligen acá a media cuadra o los eligen obviamente en un café.
pero hablan también de la perpetuidad del gobernador. Y como les decía recién, como el gobernador se va a elegir voto a voto, y ahí lo tienen solito, vayan y gánenle. ¿Cuál es el problema? Ahí lo van a tener solito. Categoría gobernador, solo. Vayan, ganen. Porque si ustedes dicen que ya ganaron las elecciones, y bueno, vayan y ganen. Ahí va a estar Sáenz, solito. Entonces, yo voy a citar una frase que dijo un periodista de esta ciudad, que dijo Jorge Calvo, en un programa, La Huella, y dijo: ustedes, a los diputados libertarios, no hubieran llegado si no hubiese sido por el sello de La Libertad Avanza, porque a ustedes no los conoce nadie. Búsquenlo, está en YouTube. También dijo el periodista Jorge Calvo, por eso cito las palabras de él, que si Milei dejara La Libertad Avanza deja de existir. Algo que, lo cual creo que es muy cierto. Y por otro lado, hablaban de que no tenemos un país normal. Y no, claramente que no tenemos un país normal. Desde el momento donde robar el 3% está bien, porque otro se robó el 15, el 20, el 30, el 100, no iba, o sea, delito igual, está bien. Desde que te decían que ibas a cobrar en dólares, a comer carne de burro, a que te corten el programa Remediar, a que no manden los medicamentos oncológicos, a que se burlen de los discapacitados, a que entre una ley de modificación de los discapacitados ahora nuevamente, de que entre la ley de eliminación de las pasos a nivel nacional, cuando tanto nos criticaron a nosotros, y bueno, sí, claramente que no tenemos un país normal. Y después otra cosa que también me llamó mucho la atención es que escuché hablar nuevamente del Fondo de Reparación Histórica. Y mi abuelo, como buen tano, decía, y dale con pernía, y dale con la mula al trigo, que ustedes no saben que el Fondo de Reparación Histórica fue en el año 2012, pleno gobierno de Juan Manuel Urtubey. ¿Qué tiene que ver Gustavo Sáenz en esa historia? Cuéntenme, no lo entiendo. Sí, lo que entiendo es que ustedes se dejan llevar por las palabras de su referente capitalino de La Libertad Avanza, que no tiene claro nada, que dice cualquier cosa, que también lo dijo en un programa de televisión, como fue también el tema del Partido Justicialista. Y en ese sentido, les quiero aclarar y les quiero contar que el presidente del Partido Justicialista que nosotros teníamos, Tuti Amat, el cual fue intervenido injustamente, nunca le levantó la mano a Cristina Kirchner para que sea la presidenta del PJ. Ese congreso no se hizo en Chicoana, ese congreso se hizo en Huachipa. Así que díganle al senador Cornejo que lea bien, porque ese congreso fue en Huachipas. Y no se le levantó la mano a Cristina. La presidencia del PJ, la vicepresidencia del PJ junto con Gastón Galíndez y el Consejo Provincial del PJ apoyaba la lista de Quintela. Y están acá para poder desmentirme todos los que hemos sido concejales, presidentes y vicepresidentes del partido. Entonces ya basta, ya dejen de mentir, ya dejen de hablar de que la condenada es nuestra referente y demás, porque la verdad que eso obviamente ya no se los cree nadie. Y hoy, por supuesto, que vienen a hablar de Cosiner, ¡ay, el gran salvador de la historia, por Dios! Que es sacarse el sombrero, chapó Cosiner, hay que hacerle reverencia, una persona que viene, que se hace cargo de un partido intervenido injustamente criticando a los legisladores nacionales que votan las leyes de su presidente actual, cuando él hizo exactamente lo mismo en el gobierno de Macri. Entonces, ¿de qué hablamos, señores diputados? Miren, yo les voy a decir una cosa, porque también aprendieron bien el versito ese de que somos improvisados, ¿no? De la diputada mandato cumplido Sofía Sierra. Porque si acá tenemos para recordar, ¡puf!, un montón. Ustedes no querían combatir la casta. Ustedes tenían envidia de la casta.
Y hoy ustedes se han convertido en la casta. Desde el momento que ustedes han salido con el kirchnerismo, siendo candidatos a gobernadores y vicegobernador, con la cámpora y los kirchneristas, ustedes se han convertido en la casta. Entonces, la oposición a esta ley no es una oposición técnica, porque no escuché ningún argumento técnico y razonable para ser opuesto a esta ley, sino que lo que buscan es defender sus privilegios. ¿Y por qué la atacan? Y no es porque la ley sea mala, es porque les toca el poder, es porque les molesta perder la lapicera, porque se les acabó el negocio de esas listas armadas, y si no tienen cómo armar un frente, y bueno, pues no lo van a poder armar. Y si tienen que ir con una lista, y bueno, irán con una lista. Entonces, hablan de libertad de un discurso, pero tienen pánico a la libertad para poder competir. Entonces acá claramente que están teniendo una contradicción totalmente ideológica, porque muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras hablando de la libertad son los mismos que se llenaron la boca hablando de la casta y de la renovación. Les podemos llamar, si quieren, libertarios de café, que gritan libertad, libertad, libertad para gritar, pero lo único que quieren hacer es censurar la competencia interna, porque cualquiera que en el partido de ustedes piense distinto, lo expulsan. Y si no, ahí hay varios ejemplos, ¿no? María Esther y varios más que podemos nombrar. Entonces, acá hay reglas claras, hay alianzas claras, hay postulaciones y hay un escrutinio manual que obviamente todos los queremos. Porque hablaban también de la boleta única electrónica. Y miren, me han hecho acordar a una anécdota. Qué lástima que el diputado Durán Cornejo se fue, porque cuando competí en la interna con Gustavo Sáenz para ser candidatos a intendentes, y que ganó Gustavo Sáenz esa interna, y después compitió con Javier David en las generales, era la boleta única electrónica. Quienes se postulaban para gobernador en ese momento era Juan Manuel Urtubey por un lado y Juan Carlos Romero por el otro. Como Juan Carlos Romero perdió, era fraude, pero había ganado su candidato a intendente, que era Gustavo Sáenz. Entonces, cuando perdemos, la boleta electrónica es fraude. Cuando ganamos, nos callamos la boca y está perfecto. Bueno, son esas cosas raras que siguen pasando en esta vida, ¿no? Entonces, por eso, obviamente que si hay un sistema electrónico, claramente que tiene que haber mucho más control, claramente que tiene que haber mucha más transparencia, y nosotros no le tenemos miedo al control, al contrario, para nosotros es sumamente bienvenido. Y miren, yo voy a apoyar esta ley porque estoy absolutamente convencida, no le tengo que pedir permiso a nadie, tampoco le tengo que pedir opinión a nadie con respecto a esto, pero sí hay que ponerle fin a la ficción de partidos que solamente son escribanía de una campera amarilla, porque la política dejó de ser un club privado y a partir de hoy la legitimidad hay que construirla compitiendo, no escondiéndose en sombras de estructuras cerradas. Y aquí, en cuanto a esto, y ya para culminar, señor presidente, cierro con esto. Hoy tenemos que elegir dos modelos. ¿Y de qué lado estamos? El primer modelo, una política cerrada y definida por dirigentes. El segundo modelo, una política abierta y dirigida por votos. Me quedo con el segundo modelo. Muchas gracias, señor presidente.